Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la novena semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María. Hoy tenemos dos opciones para la primera lectura, una del profeta Sofonías y otra de la carta de San Pablo a los Romanos, y yo he escogido la segunda opción. Romanos 12, versículos 9 al 16. Hermanos, que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros, como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos, más bien pónganse al nivel de los humildes. Palabra de Dios. El salmo responsorial viene del profeta Isaías y el responsorio es: El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con nosotros. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes.
A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes comentemos un poco acerca de la fiesta que hoy estamos celebrando. Es la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María. Bueno, ¿y a quién visita a María? Visita a su prima Isabel, que también ha sido visitada por Dios y ahora en su edad madura pues ha concebido a un hijo. Y este hijo será Juan el Bautista, que vienen siendo primo de Jesús. Isabel y María son parientas también, descendientes del sacerdote del linaje de Aarón. Así que comparten algo de sus antepasados, comparten algo también de las promesas de Dios por la misma visita. Y en esto, pues, las vidas de Isabel y María, pues, son paralelas una de la otra, así como las vidas de Juan y Jesús también son paralelas. Pero la diferencia está en lo siguiente, de que así como Isabel, pues, es la mujer mayor, la mujer madura, y su hijo, Juan Bautista, también será el profeta que prácticamente cerrará la época, digamos, del Antiguo Testamento. El profeta Juan, pues, será quien dará conclusión, en cierta manera, a toda la historia de Israel hasta él mismo. Y María, siendo la mujer joven, la madre joven, pues dará luz a Jesús, quien empezará una nueva era, una nueva época en la inauguración del reino de Dios. Así que son paralelas sus vidas y tienen algo en común, de que Dios las ha bendecido, de que Dios las ha visitado, a Isabel en su vejez, a María en su juventud, pero el fin de sus hijos, el fin del fruto que llevan en sus vientres, pues tienen un sentido muy diferente. Como ya dije antes, Juan representa el fin del Antiguo Testamento, que cierra en cierta manera esa era, esa época, y Jesús representa la nueva Jerusalén, representa el reino de Dios inaugurado en él mismo. Así que una nueva época, una nueva era manifestada en su misma persona. Bueno, ya más adelante, cuando lleguemos al Evangelio, compartiremos un poco más acerca de esta visita, puesto que el Evangelio nos habla de esa visita de María a Isabel. Muy bien, empecemos con la primera lectura de hoy, que viene de Pablo, de la carta de Pablo a los Romanos, y este es el capítulo 12, el capítulo que Pablo dedica a normas de vida cristiana, donde el Pablo es comúnmente hacia el final de sus cartas da advertencias y también sugerencias de la vida práctica del cristiano, en cómo la fe tiene que encarnarse, tiene que manifestarse en una hermandad, en un sentido común, en una unidad. Y estos son temas muy comunes en las cartas de Pablo, en los cuales refuerza constantemente el sentido de unidad, el sentido de ser uno en Cristo, como Cristo y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Y repito, estos son temas que Pablo menciona constantemente en sus cartas, y algunos comentaristas dicen que quizás tenga que ver con la experiencia de Pablo en Corinto, porque es desde Corinto que él está escribiendo esta carta a los romanos, y Pablo en Corinto pues ha experimentado mucha fricción, muchos conflictos, ¿no? Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué Pablo menciona estos temas de la unidad a esta comunidad de Roma? Quizás ha escuchado de que también haya cierta dificultad en la comunidad, conflictos y quizás
dedica en este último capítulo, no último, en este capítulo 12, pues el tema de cosas prácticas, de la vida práctica, de cómo la fe tiene que hacerse concreta, manifestarse en nuestras relaciones, en la forma de tratarnos, en la forma de buscar la unidad en medio de nuestras diferencias. Y es un tema que aún para nosotros hoy en día debe ser muy al día, puesto que siempre somos retados hacia esta unidad en medio de la diversidad nuestra como Iglesia Católica que somos. Dice Pablo: hermanos, que el amor de ustedes sea sincero, aborrezcan el mal y practiquen el bien. Quizás también como parte del contexto de este capítulo 12, podamos mencionar lo que Pablo menciona en el versículo 2 de este capítulo, que es de donde parte Pablo hacia estas advertencias y estos consejos que él da en este capítulo. Dice Pablo en el versículo 2, no se acomoden a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Yo creo que estas palabras de Pablo al principio de este capítulo pues dan un resumen muy profundo el por qué él está dando estas advertencias y consejos de vida cristiana, porque la forma en que vivimos, la forma en que nos relacionamos, tiene que dar expresión de la vida a la cual somos llamados en Cristo. Y en Cristo, pues, somos llamados a una nueva forma de ser, a una nueva identidad y dignidad como hijos e hijas amados de Dios, como discípulos de Jesucristo y ciudadanos de este reino. Así que tiene que haber una distinción en nuestra nueva forma de ser, nuestra identidad y dignidad como hijos e hijas amados de Dios. Y esto tiene que manifestarse en cómo nos relacionamos, en los valores que cultivamos y las prioridades que hemos de tener en nuestras vidas y como comunidad y como familias, ¿no? Así que este verso del principio del capítulo 12 da un buen contexto a estas advertencias y consejos de Pablo. Dice, aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros. Nuevamente aquí el sentido de unidad que predomina en muchas de las cartas de Pablo. Como buenos hermanos, que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. El sentido de humildad, el sentido de servicio que también vemos manifestados en Cristo mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Es muy propio de que Pablo mencione esto porque Jesús mismo a sus discípulos enseña de que el llamado de Dios tiene que manifestarse en el servicio al prójimo, puesto que Él mismo no vino para ser servido, sino para servir, para darse, entregarse y donarse para nuestra salvación. Así que la vida misma de Jesús manifiesta este sentido de servicio al Señor en el prójimo. Que la esperanza los mantenga alegres, sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Aquí lo de San Benito se aplica mucho cuando dicen, trabajen como si todo dependiera de ustedes y oren como si todo dependiera de Dios, ¿no? Pues aquí igualmente Pablo con estas palabras expresa ese mismo sentimiento, esa misma actitud. Sean constantes en la tribulación, o sea, en el trabajo, en el esfuerzo, en la lucha por la salvación, en la lucha por otros, ¿no? Y perseverantes en la oración, sabiendo de que todo depende de la gracia de Dios. Ayudan a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad, algo que Pablo constantemente enseñaba con su propio ejemplo de ayudar a otros. También se prestó para que comunidades cristianas que tenían posibilidad contribuyeran económicamente a otras, particularmente a las de Jerusalén, para ayudar en
en el mantenimiento de esas comunidades, puesto que en Jerusalén se vivía mucha pobreza en ese tiempo. Y dice, bendigan a los que los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Esto también Jesús lo expresa más claramente y particularmente desde la cruz, perdonando a aquellos que lo matan, a aquellos que lo crucifican. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran, que reine la concordia entre ustedes. Nuevamente, el tema de la unidad, de la armonía, es un tema central que debe expresar la vida en la cual somos llamados en Cristo. Si algo debe de ser claro en el testimonio que hemos de dar al mundo, es el sentido de unidad, el sentido de que en medio de nuestra diversidad que somos como iglesia, pues que se manifieste Cristo, el Espíritu de Dios, que ha llevado a cabo, que ha hecho posible la iglesia y que es quien nos llama, que es quien nos conforma y que es quien a veces también nos corrige y nos forza de despegarnos de todo aquello que nos divide, de todo aquello que nos impide ser y vivir la vida a la cual somos llamados en Cristo. No sean pues altivos, orgullosos, más bien pónganse al nivel de los humildes. Pues bella carta de San Pablo, nuevamente son advertencias, consejos prácticos de la vida cristiana que tiene que manifestarse en cómo somos, no solamente como personas, como individuos, sino como comunidad. Pablo raramente se refiere aquí a cristianos como individuos, siempre se refiere a ellos en conexión con una comunidad. Y esto debe ser un recuerdo para nosotros, ¿no? De que como nosotros vivimos nuestro llamado, nuestra fe cristiana, tiene que estar íntimamente conectada con otros. Y cuando reducimos nuestra fe cristiana, pues simplemente a un individualismo, mi relación con Dios desconectado de otros, pues ahí le hemos cortado prácticamente el corazón del cristianismo, porque Cristo no vino simplemente a buscar a individuos, vino a salvar al mundo, a la comunidad, y que siempre nuestra fe nos llama hacia el otro, hacia el prójimo, y que nuestra fe y nuestra relación con Dios tiene que manifestarse claramente en mi relación con el prójimo, particularmente aquellos más vulnerables, aquellos más necesitados de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es la narrativa de la visita de María a Isabel. De aquí viene el tema de esta fiesta bellísima de la visita de María a Isabel. ¿Y por qué tiene importancia? Por el paralelo que hay entre estas dos mujeres, Isabel y María, una ya mayor de edad, Isabel, y María joven. Y esta visita, pues también se lleva a cabo el encuentro entre Juan, que está en el vientre de Isabel, y Jesús, que empieza a germinar en el vientre de María. Y la visita de María, pues, provoca una reacción en esa criatura que Isabel lleva en su vientre, en el cual salta de gozo. Y son las palabras que Isabel expresa en respuesta a la visita de María. Bueno, dice el Evangelio de hoy: en aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Este verso a mí siempre me ha provocado mucha inquietud por preguntar, bueno, ¿y por qué presurosa? ¿Cuál es la prisa que María lleva de ir a la casa de Isabel? Y utilizando mi imaginación, y esta es como yo entiendo a María, cómo María tiene sentido para mí. María es joven, unos 14, 15 años, virgen todavía, pues no se ha ido a vivir con José. Es su primer embarazo. Y yo imagino que pues el primer embarazo, su cuerpo empieza a cambiar, y ha de ser una experiencia pues
transformadora, también experiencia que le provoca miedos, dudas, ¿no? María acaba de tener esta experiencia de la visita del arcángel, ¿no? Y pues en esa tierna edad hay que considerar su tierna edad para poder apreciar quizás el miedo, temor, confusión, gozo, alegría, y que todos estos sentimientos, todas estas expresiones que nacen de ese encuentro, pues aún están en ellas, en María, de que busca quizás entender, asumir, identificarse con toda esta experiencia que ha tenido con el encuentro de Dios en el arcángel Gabriel. ¿Y a quién ha de ir María? El arcángel ha dicho que su prima Isabel ya lleva 6 meses de embarazo, ¿no? Entonces, el mismo arcángel quizás le da una pista a quién debe de ir María para hablar de lo que ella misma ha vivido, hablar de lo que empieza a germinar en su vientre, hablar de su gozo, miedo, temor, dudas. ¿Y quién más que Isabel? Una mujer madura, una mujer que dice el Evangelio de Lucas, que después de que Dios la ha visitado, ella se encierra por 5 meses contemplando las grandezas del Señor. Y es una imagen también muy bella de que Isabel, que quizás ya había perdido todas sus esperanzas de ser madre porque era infértil, y en su vejez, en su madurez, pues Dios la sorprende. Y el evangelista Lucas nos deja esa bella imagen donde dice que se encierra por 5 meses contemplando las grandezas del Señor, como diciendo, vaya sentido de humor de nuestro Dios, que en mi vejez me ha sorprendido. En su madurez le ha dado esta criatura que quizás ya había perdido la esperanza de tenerla. Y pues María se va a la casa de Isabel porque quizás busca respuestas, busca entender quizás por qué Dios me escogió a mí, por qué yo. Y cómo entender estas experiencias que estoy sintiendo, ¿no? Tanto miedo, gozo, duda, esperanza. O sea, son quizás sentimientos y experiencias encontradas. Y quizás este sentido de presurosa, que se va presurosa al pueblo de las montañas de Judea, es porque María necesita hablar con alguien. Necesita compartir con alguien, y qué mejor que esta Isabel, que también fue visitada por Dios hace ya 6 meses. Y que María, pues quizás el compartir con ella, una mujer más madura, pueda encontrar respuesta, pueda encontrar serenidad y paz en toda esta experiencia que le ha transformado su vida y que le ha cambiado totalmente la orientación de su vida. Quizás María no tiene ninguna idea de lo que iba a suceder cuando Dios la llama, cuando Dios la escoge. Y ahora tiene que empezar pues a entender, a empezar a identificarse, empezar a hacer suya esta vocación y a ver cómo la saca adelante con la gracia de Dios, ¿no? Yo creo que esto es parte de la experiencia que María está viviendo, que la lleva a irse presurosa hacia las montañas de Judea para hablar con Isabel. Dice, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Aquí la escena que nos pinta el evangelista Lucas, pues es una escena muy estilizada, ¿no? Yo la forma que me la imagino es la siguiente, que María va presurosa, va ansiosa, nerviosa, gozosa también por su experiencia, pero que cuando llega a la casa de Isabel, uno puede imaginar, toca la puerta y María, con esos sentimientos encontrados, quizás ya casi a punto de llorar, y Isabel que le abre la puerta y la ve, y Isabel le sonríe. Y una sonrisa de esas sonrisas que promueven calma, que promueven paz, ¿no? Porque Isabel, siendo ya una mujer madura y ya lleva 5 o 6 meses contemplando esta gracia que Dios le ha dado en su vejez, ¿no? Así que María es recibida por Isabel, la mujer joven,
recibida por la mujer ya madura. La mujer joven que aún no entiende toda esta experiencia, y la mujer madura que ya, en cierta manera, ha asentado, se ha identificado, ya ha hecho suya esta gracia que Dios derramó por ella, y por tanto, pues respira paz, respira confianza, respira armonía. Y es precisamente lo que María viene buscando. Y uno se puede imaginar que Isabel la recibe, se sientan y empiezan a compartir de sus experiencias, la de Isabel y la de María. Ese es como yo me lo imagino. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?». Ya estas son palabras proféticas, palabras que expresan a un cierto conocimiento del futuro, ¿no? De llamarle al hijo que María lleva en su vientre Señor, pues ya es asumir mucho, ¿no? Es en cierta manera poner una visión profética en Isabel acerca de lo que va a venir, de quién va a ser este niño que va en su vientre, ¿no? Y María pues responde a estas palabras de alabanza, palabras de reconocimiento de que Dios la escogió y que por tanto pues Dios la ha bendecido, a Dios la encontró dichosa no por sus obras, no por que fuera perfecta, sino simplemente porque es dichosa porque Dios puso sus ojos en ella, ¿no? Y a estas palabras de Isabel, María responde con este bello canto que tradicionalmente se le llama el Magnificat. Magnificat es la palabra en latín que expresa la primera frase de este cántico. Mi alma glorifica al Señor, mi alma enaltece al Señor, y es lo que significa la palabra Magnificat, enaltecer, engrandecer, ¿no? Y en este bello cántico, pues María nos deja plasmado esta visión del reino de Dios, que también es un cántico que expresa pues ideas muy radicales. Nos dirá hacia la mitad de este cántico el reverso de fortunas entre soberbios, poderosos y los ricos, que sus fortunas serán cambiadas a los humildes, a los sin poder y a los hambrientos y pobres, ¿no? Así que hay un reverso de fortunas que es muy revolucionario, y particularmente poner estas palabras en una mujer jovencita, pues es impresionante, ¿no? Porque son palabras que al poderoso, al rico, hacen temblar. Dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Es la acción de Dios que pone sus ojos en ella, es lo que la enaltece. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Aquí simplemente está confirmando lo que dicen los profetas, lo que vemos claramente en el Antiguo Testamento, de cómo la promesa de Dios se va cumpliendo de generación en generación, al tiempo y en la manera que Dios determina, no cuando el mundo lo quiere. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero. Aquí es cuando nos pone el reverso de fortunas, ¿no? Y esto es la parte que es verdaderamente revolucionaria, poner estas palabras en una mujer joven. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. O sea, es un reverso de fortunas impresionante que al poderoso, al rico, al que tiene, o sea, que pues debe de darle mucho que pensar, ¿no? El por qué este reverso de fortunas. Acordándose de su misericordia, vino
en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permanece con Isabel 3 meses, justo hasta el nacimiento de Juan, ¿no? Una de las interpretaciones tradicionales de esta visita es de que María fue a ayudarle a Isabel en su embarazo, pero para mí tiene muy poco sentido esto porque María no tiene ninguna experiencia de embarazos, ¿no? Una mujer que le pudiera ayudar a Isabel en su embarazo son mujeres, mamás, que ya han tenido la experiencia tanto del parto, de traer al mundo a una criatura y también de cuidar a las recién paridas, ¿no? María no tiene ninguna experiencia de eso, pero quizás se hizo útil para María, ¿no? Para mí, la motivación principal de María en esta visita no es ayudarle a Isabel, es buscando respuestas a su propia experiencia, a su propio llamado, cómo entenderlo, cómo apropiarse de este llamado que Dios le ha hecho, ¿no? Que le ha cambiado radicalmente su vida, ¿no? Y esta es la motivación principal que trae a María a la casa de Isabel y que después, en 3 meses, es obvio de que María se hizo útil para servirle a Isabel. Pero repito, la motivación principal es la situación de María que busca entender, que busca apropiarse de esta experiencia que le ha cambiado, le ha transformado su vida radicalmente, ¿no? Y qué más que esta persona de Isabel, que también fue visitada por Dios y que ya lleva meses contemplando el gran sentido de humor de nuestro Dios. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.